Ser Podcast. Las 8 de hora 25. Ser Podcast. Y antes de meternos en harina política, un avance en el campo de la inteligencia artificial que nos ha dejado mudos esta tarde. Investigadores de Dinamarca han desarrollado una herramienta que puede predecir, ojo con matices, pero puede predecir quién va a morir en el futuro inmediato. Los investigadores le han dado a la máquina 2 personas y le han dicho, una de las 2 va a morir, pero no sabemos cuál. Tienes que decírnoslo tú. Y la máquina estudia los datos de cada una de esas 2 personas sobre salud, ingresos, educación y dice, va a morir esta. Y ojo, acierta en un 78% de las ocasiones. La publica esta tarde la revista Nature. Pablo Tallón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aimar. Lo que han hecho los investigadores es acceder a un montón de datos personales de los que disponía una empresa que depende del gobierno danés. Hablamos de 280 variables, aquí pues la edad, el historial médico, estudios, barrio de residencia, empleo. Después han formado, como decías, parejas de ciudadanos, de uno que sigue con vida, de otro que no. Han proporcionado a la inteligencia artificial todos estos datos personales, pero solo del año 2016, y le han preguntado a esta tecnología, oye, 4 años después, ¿cuál de los 2 ha muerto? Claro, aquí si la respuesta hubiese sido al azar, la tasa de acierto hubiese sido del 50, ¿no? Claro, pero en este caso hablamos de 8 de cada 10 predicciones acertadas, y lo novedoso es que lo ha hecho interpretando el lenguaje humano, no con ceros y unos, que es como trabajan los ordenadores. Hay que decir, eso sí, el objetivo no es decir, oye, yo voy a morir en 4 años. Yeah. No es eso. Aquí la historia es utilizarlo para detectar factores de riesgo, nuevas conductas de la población, y después el debate de siempre con la inteligencia artificial. ¿Puede una inteligencia tener todos estos datos? ¿Puede un investigador acceder a todo ello? ¿Qué pasa si lo usa un seguro? Empieza ahora 25. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana última hora, cambio de tiempo que dejará lluvia en el Cantábrico. Antes, situación prácticamente idéntica a la de hoy. Muchas horas de sol en la mayor parte del país, con ambiente frío, plenamente invernal a primeras horas, heladas en todo el interior peninsular, de nuevo niebla en toda la cuenca del Duero, cerca del río Ebro y en los valles de Extremadura. Algunas con temperaturas negativas, precaución en carretera. Mañana esta niebla desaparecerá a diferencia de los últimos días, y durante la tarde, donde haga sol, máximas de 10 a 15 grados por encima de los 15 en el Mediterráneo, de los 20 en Canarias. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Sorteo de octavos de final de la Champions. Estos son los rivales de los equipos españoles. El Atlético de Madrid jugará con el Inter de Milán, el Real Madrid con el Leipzig, el Barcelona con el Nápoles y la Real Sociedad con el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Protagonista esta tarde, Quique Sánchez Flores. Ya es el nuevo entrenador del Sevilla. Ha dirigido esta tarde su primer entrenamiento, firma hasta el año 2025, y a las 9 se cierra la jornada de Liga en Primera División. Girona Alavés. Si el Girona gana, seguirá siendo líder de la Liga Española. El PP pasa por el aro de Vox allí donde necesita a la extrema derecha. Lo acaba de hacer en Baleares. Ha accedido a todas las exigencias de Vox para que le aprueben los presupuestos, incluyendo eliminar las subvenciones a sindicatos y patronal. Sebastián Sagreras es el portavoz del PP. Allí dice que han aceptado estas medidas por responsabilidad. Perquè han considerat molt més important el tot que una part. Porque es más importante el todo que una parte, dice el PP. Mientras que Vox se regodea. Lo que sí que hemos notado es que ha habido un cambio en la actitud del Partido Popular en cuanto a la negociación de estos presupuestos. Así que, bueno, nosotros, como ya le he dicho, no podemos más que celebrarlo. Es la portavoz de Vox, Idoia Rivas, celebrando que los populares les den lo que ellos piden, todo. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauza. Vox está fuera del gobierno autonómico, pero no le ha hecho falta para imponer al Partido Popular de Marga Proens todo su discurso. El PP ha claudicado y le da absolutamente todo lo que pide. 20 millones de euros para la segregación lingüística, supresión del impuesto de patrimonio para cantidades inferiores a 3 millones de euros, 5 millones para cuidados paliativos que incluye acompañamiento espiritual, o la supresión de subvenciones a patronales y sindicatos que le acusan al PP de comprarle el discurso ideológico a Vox y acercarse al franquismo. José Luis García, Comisiones Obreras. Sí, lo que aceptamos es el marco ideológico de Vox, que es casi rayando con el franquismo, o aceptamos... Críticas también desde la patronal. En el PP dicen estar satisfechos y aseguran que esta negociación responde a su minoría parlamentaria. Las cuentas se debaten mañana en el Parlamento, el jueves se aprueban. Y mientras pacta los presupuestos de Baleares con Vox, el PP lo que va a hacer es llevar por toda España el pacto del PSOE con Bildu en Pamplona. Sí, concretamente van a impulsar mociones en todos los ayuntamientos con el objetivo declarado, dicen ellos, de comprobar si hay algún responsable socialista al que le queda la dignidad suficiente, dicen, para rebelarse contra ese acuerdo. Con esas palabras lo ha explicitado Borja Semper, que es el portavoz del PP, que sigue mareando la perdiz sobre si Feijóo va a acudir, no va a acudir a esta convocatoria del presidente del gobierno. Cada día una ilusión, cada día una nueva condición.
David Junquera. La línea de teléfono Moncloa-Génova sigue fallando. No hay comunicación. Comunicación ofreciendo fechas, pero no contenido. Era Borja Semper. El gobierno ofreció este lunes 18, el viernes 22 y el viernes 29 para reunirse, pero el PP en pleno sigue insistiendo. Antes que la fecha están los temas a tratar. Este es Miguel Tellado. Si Sánchez quiere reunirse con Feijóo, debe decirnos para qué. El Ejecutivo ha vuelto a dejar claro que quiere hablar de CGPJ, de financiación autonómica y de sacar de la Constitución el término disminuidos, pero los populares quieren una comunicación oficial y no enterarse por los medios. Y España no está para juegos partidistas, para este navajeo a corto plazo. Con este clima hay algunos varones populares que creen que no es el momento de sentarse con Sánchez y menos tras lo ocurrido en Pamplona. Personas que en este momento han renunciado y han abandonado cualquier atisbo de utilización de la violencia para hacer política. Es el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendiendo a Bildu y su capacidad política. El PP, sin embargo, prepara una nueva maniobra para retratar, dicen, a los socialistas. Promociones políticas para comprobar si hay algún responsable socialista al que le queda la dignidad suficiente para rebelarse. Con estos mimbres, al final, si hay o no reunión, Sánchez-Feijóo lo va a decidir el PP. El juez José Ricardo de Prada ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial después de que el Partido Popular lo acusara la semana pasada de lawfare. Lo dijo el senador José Antonio Monago en la Cámara Alta. Señor Bolaños, el mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España, la mecieron ustedes, porque un juez, el juez de Prada, introdujo en una sentencia, un párrafo. En su denuncia ante el Poder Judicial, este juez, el magistrado de Prada, asegura que estas críticas de Monago perturban su independencia y cree que son un aviso a navegantes para otros jueces que se vean en la tesitura de tener que dictar una resolución que perjudique al PP. Miguel Ángel Campos. Ni una sola. El Supremo confirmó las afirmaciones más gruesas contra el PP, incluido el párrafo que le acusaba de crear junto a la trama un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional para la manipulación de la contratación pública. Por ello, el magistrado José Ricardo de Prada acusa a Monago de tratar de denigrarle groseramente, dice, con afirmaciones falsas, ya que el Supremo corroboró punto por punto la sentencia que condenó al PP por la Gürtel, dio por probada la caja B y el cobro de sobresueldos por parte de sus dirigentes. El magistrado lamenta que Monago se agarre a una mentira promovida de forma machacona por cierta prensa partisana, literal, para atacarle. Es la segunda vez que José Ricardo de Prada pide amparo a este Poder Judicial por hechos similares. En la anterior ocasión no le apoyaron. Estamos, por tanto, a la espera de lo que haga el Consejo o el presidente del Consejo, que sí respaldó en un comunicado la semana pasada a los jueces a los que Míriam Nogueras atacó en el Congreso. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha insistido hoy en que la posición del Gobierno es la defensa de jueces y fiscales. Quiero deciros que el Gobierno de España va a defender siempre la independencia y la integridad de todos los protagonistas de la Administración de Justicia. Defenderla de cualquier cuestionamiento, venga de donde venga y en cualquier momento. Y hoy les estamos contando en la SER los problemas de la justicia militar, que está en situación de colapso por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, Pablo. Sí, claro, como el Consejo tiene el mandato caducado y no puede hacer nombramientos, pues el Tribunal Central alerta de que se encuentra en una situación catastrófica, dicen. Y fíjense, si nada cambia, el año que viene tendrá más vacantes que plazas cubiertas, Javier Bañuelos. Es de hecho la primera vez que ocurre en su historia. Para entender bien esta situación límite, a partir del 1 de enero únicamente estarán cubiertas 9 de las 26 vacantes judiciales de los tribunales militares. Eso significa que si el Poder Judicial no adopta medidas urgentes, como se implora en este escrito, habrá 3 órganos judiciales militares que se quedarán inoperativos ante la imposibilidad de hacer nombramientos. Hay casos extremadamente graves, dice este informe, como el Juzgado Militar Central número 2, que perderá a su titular en febrero por jubilación. Si no se cubre esa vacante, avisan, no habrá juez para continuar con las investigaciones de los procedimientos que entren. De ahí este SOS que lanza el Tribunal Militar Central en este escrito, en el que definen abiertamente la situación como catastrófica, calamitosa, porque la jurisdicción militar está sufriendo, dicen, una auténtica devastación. El Papa Francisco ha dado hoy un paso inédito. Permite bendecir a las parejas homosexuales o a las personas divorciadas que vuelvan a casarse. Permite bendecirlas
aunque dejando muy claro que no se consideran matrimonios, Pablo. Sí, decisión del Papa que a los más conservadores, dentro del ya conservador mundo de la Iglesia, les va a parecer un abismo, y para el común de los mortales pues todavía se queda corta. Porque el documento deja muy claro que tampoco habrá un ritual específico para estas parejas. De todas formas, sí era algo que la Iglesia hasta ahora prohibía, y el Papa ha firmado una declaración para que sí se pueda hacer. Es más, los curas van a estar obligados a dar estas bendiciones si las parejas lo piden. Informa desde Roma para la SER, Marina García. Sí, el Papa se había expresado ya sobre este tema cuando el pasado mes de octubre respondió a 5 cardenales ultraconservadores, abriendo la posibilidad de bendecir precisamente a las parejas del mismo sexo. Ahora, y tras un documento publicado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, el organismo que tutela la moral católica, es ya una realidad. Eso sí, el documento, que introduce un gran cambio, añade también algunos márgenes bastante claros. No puede confundirse en ningún modo con el matrimonio, tal y como la Iglesia católica lo entiende, entre un hombre y una mujer, lo cual elimina la posibilidad de celebrar rituales o incluso usar vestimentas relacionadas. Se debe limitar a una oración breve y espontánea. El Papa Francisco haya mostrado en esta década de pontificado la intención de iniciar un camino conciliador en este tema. Ser homosexual no es un delito. Ahora la decisión es ya un documento oficial y supone el primer gran paso para la inclusión de la comunidad LGTBI dentro de la Iglesia. Y las víctimas de los testigos de Jehová piden al gobierno que tome medidas ante el control, el acoso y el sometimiento que esta congregación ejerce sobre sus fieles. Dicen estas víctimas que directamente destrozan miles de vidas. Todo esto lo hacen después de que una sentencia haya calificado a los testigos de Jehová como secta destructiva. Con esta batalla ya judicial ganada, piden al gobierno, entre otras cosas, que cubran la atención psicológica de las víctimas. Adela Molina. La Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová quiere pedir al gobierno que revise el notorio arraigo que fue concedido en 2006 a la confesión religiosa, un estatus jurídico que permite ciertos beneficios como exenciones fiscales. Los afectados reclaman reparación para las víctimas tras la sentencia de la semana pasada que les da la razón en sus críticas por el excesivo control a sus fieles. Israel Flórez es el presidente de la asociación. Que se pongan a investigar y si tienen que quitar ese notorio arraigo se lo quiten y que les hagan pagar todo este desastre de salud mental a nivel nacional que están generando. Tenemos víctimas en todas las provincias y comunidades de España. Y esto va a más. Las víctimas denuncian que una vez dentro de los testigos de Jehová es imposible salir y que hacerlo supone la muerte social y ser ignorado incluso por familia y amigos. También avanzan que llevarán al Congreso 300.000 firmas para reclamar una ley contra la persuasión coercitiva que impida la sumisión por coacción de las personas a los intereses de cualquier grupo o confesión. Ya son 19.500 los palestinos muertos en Gaza por ataques de Israel, según datos de las autoridades de la franja que controla Hamas. Está previsto que en algún momento se reúnan en Varsovia el jefe de la CIA y el del Mossad, intentando negociar un nuevo intercambio de rehenes que llegaría después de que Israel asesinara a 3 la semana pasada por error. Los mataron pese a que llevaban telas blancas, banderas blancas y mensajes en hebreo en los que se identificaban como rehenes. Tras esto, Hamas presiona a Israel publicando un nuevo vídeo con rehenes suplicando al gobierno de Netanyahu que negocie su liberación. Ángel Villascusa. Un vídeo en el que, como es habitual, los rehenes replican el mensaje de Hamas. En él, 3 hombres de unos 70 años piden al ejército y al gobierno de Netanyahu que cesen la ofensiva para poder ser liberados. La vía diplomática trata ahora de reactivar un posible cese temporal de las hostilidades a cambio de liberar a los 129 israelíes que siguen secuestrados. Se negocia en Varsovia, en Polonia, donde están los jefes del Mossad, de la CIA y mandatarios cataríes. Además de ese encuentro, del que apenas ha trascendido información, hoy ha estado en Israel el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, donde se ha reunido con Netanyahu y con su homólogo, el ministro de Defensa Yoav Gallant. Austin asegura que no ha ido a dictar plazos a Israel sobre su operación, aunque sí ha dicho que hay que proteger a los civiles gazatíes y que esto es un imperativo estratégico y una obligación moral. El ministro de Defensa israelí le ha respondido que su ejército ya hace lo posible por minimizar la muerte de civiles y que actúan dentro del derecho internacional, al contrario que sus enemigos. Y esta noche en Hora 25 de los negocios vamos a desgranar cómo cada vez más empresas detienen el tráfico en el Mar Rojo. La última, la petrolera BP, lo hacen en respuesta a los ataques de los hutíes rebeldes de Yemen que apoyan a Hamas y que llevan semanas actuando contra los barcos que se dirigen a Israel. Pues bien, esto tiene consecuencias en los precios del petróleo, del gas
esto nos afecta y lo vamos a analizar, como digo, en Hora 25 de los negocios. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Empieza a ser una avalancha de empresas la que evita la zona del Canal de Suez. Hoy ha sido BP, una de las grandes petroleras, pero es que los grandes tanqueros, Frontline, Euronav, han dicho que tampoco van a navegar allí. Y entre las navieras y contenedoras, hoy se ha sumado Evergreen, además de Maersk, MSC y las otras 3 grandes. Conclusión, todo el mundo está intentando evitar asaltos que hoy han vuelto a repetirse. Hoy 2 ataques más que incluyen secuestros de barcos. Por aquella zona discurre el entre 12 y 15% del comercio internacional y el 30% de los cargueros de mercancías, además del 30% del petróleo. Así que todo puede quedar ahora afectado. Alejandro Molins es consultor en logística. Estaríamos hablando de todos los productos, digamos, de consumo, electrodomésticos, informáticos, repuestos que sí nos afectarían un poco más en los retrasos para automoción o para la industria. Lo que tenemos entre manos es un encarecimiento de precios seguro y, si esto se dilata, un problema de abastecimiento. El gobierno va a prohibir que los bancos cobren a las personas mayores de 65 años por sacar dinero en efectivo de la ventanilla. Esas comisiones a los mayores de 65 por sacar dinero en la ventanilla van a estar prohibidas. Lo ha anunciado la vicepresidenta Calviño, que se ha reunido hoy con los bancos, y han pactado además que siga siendo gratis durante todo el año que viene amortizar parte de la hipoteca o cambiar las hipotecas de tipo fijo a variable o de variable a fijo. Jordi Fábrega. Son 3 las novedades que incorpora esta ampliación del Código de Buenas Prácticas. Se extiende al año que viene la gratuidad de la amortización de la hipoteca. Quien pague una parte del crédito por adelantado no tendrá que pagar comisión. Tampoco tendrán que pagar comisión aquellos que cambien de hipoteca variable a una a tipo fijo. Y el tercer cambio es que se amplía hasta el entorno de los 38.000 euros el umbral de ingresos máximos para que una familia pueda reclamar al banco una congelación de la cuota durante 12 meses o un periodo de carencia. Nadia Calviño. La estimación del Banco de España es que podría haber unos 100.000, por encima de 100.000 hogares adicionales que se podrían ver cubiertos por esta ampliación del umbral. Además, el Gobierno ha anunciado que prohibirá por ley que los bancos cobren comisión a los mayores de 65 años que retiran efectivo en las oficinas. La salida de emergencia de una de las discotecas incendiadas en octubre en Murcia, la discoteca Teatre, su salida de emergencia estaba cerrada por dentro con una reja y varios candados. Esa noche se incendió esa sala y la de al lado, Fonda, en la que murieron 13 personas. El juzgado lo investiga y en el informe que han entregado los bomberos detallan eso, que la salida de emergencia de Teatre estaba absolutamente bloqueada. Radio Murcia, Lázaro Jiménez. Había pasado casi 1 hora y media desde que los bomberos de Murcia tuvieron noticia de las llamas en la discoteca Teatre y Fonda Milagros a las 6 de la mañana del 1 de octubre, cuando estos efectivos, a la hora de acometer las llamas por el callejón trasero de Teatre, se encontraron con esta escena. Una de las puertas de emergencia del local se encontraba cerrada, decían, en su cara interna por una reja de acordeón cerrada a 2 alturas con candados que tuvieron que abrir mediante una herramienta especial. Eran entonces las 7:14 minutos, según recoge el informe de los bomberos que ahora se ha incorporado a la investigación judicial por el siniestro en el que murieron 13 personas, todas ellas dentro de Fonda Milagros. Hoy mismo la magistrada instructora ha acordado citar en calidad de investigados a 6 personas en las diligencias abiertas por estos incendios, entre ellos los dueños o responsables de las 2 discotecas y también el dueño y controlador de la máquina de fuego frío Chispas, que se apunta como posible causa del incendio. ¿Y esto que van a escuchar? Es Te creemos en euskera. Es el sonido, los gritos en las calles de Guernica en una manifestación esta tarde para protestar contra las supuestas agresiones sexuales que el exseleccionador nacional de baloncesto Mario López cometió supuestamente contra una adolescente entre los años 1998 y 2001. Isabel Villar. En ese momento la chica tenía 13 años y él con 31 era su entrenador en el colegio. Según la denuncia, él estuvo 3 años agrediéndola sexualmente, controlándola, también amenazándola para que no lo contara. La denuncia la destapó ayer El País y hoy el Club Guernica de baloncesto, donde López era responsable de gestión deportiva, lo ha despedido. Aseguran que no sabían que había un proceso penal abierto contra él.
Y la Audiencia Nacional ha ordenado paralizar de forma cautelar las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, Pablo. Lo hace tras la demanda que ha presentado la nieta de una de las mujeres que está ahí enterrada. La representan desde abogados cristianos y han conseguido que el juzgado pare estas exhumaciones, que empezaron en verano, al menos durante 3 días. A partir de ahí, Patrimonio Nacional tiene este plazo para alegar y luego el tribunal decidirá qué hace con el fondo del asunto. Radio Madrid, Alfonso Gea. La demanda de paralización se sustenta en que se ha producido una vulneración del derecho fundamental de la libertad religiosa. De ahí la adopción de medidas cautelarísimas dictada por el Juzgado Central número 11 de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. La demanda ha sido presentada por abogados cristianos, que atiende así la petición de una mujer nieta de una de las personas allí enterradas. Sin embargo, no parece que esa paralización vaya a durar mucho tiempo. Eduardo Ranz es el abogado de las familias que exigen la devolución de los restos de los suyos. En primer lugar, porque el Tribunal Supremo ya dio luz verde a la exhumación de las víctimas. En segundo lugar, porque el TSJ de Madrid dio la razón a Patrimonio Nacional, condenando, por cierto, en costas a los recurrentes. Y en tercer lugar, yendo al fondo del asunto, la persona que presenta su recurso tiene a su familiar en otra cripta, es decir, a más de 200 metros donde pretendemos exhumar. Ahora, Patrimonio Nacional tiene 3 días por delante para presentar las alegaciones. La mirada de Xavi Vidal-Folk. Esta vez han ganado las izquierdas, pero de forma poco entusiasta. En realidad, en Chile se ha producido aproximadamente un empate, y en una cuestión que desde fuera se antoja complicada. El país disponía de una constitución desde 1980, o sea, era de la época del general dictador Augusto Pinochet, el felón que traicionó al presidente socialista Salvador Allende y le dio un golpe de Estado en 1973. Pero esta Constitución había sido remendada y enmendada en 70 ocasiones, así que seguramente lo peor era la fea marca de su paternidad original. Hace 4 años, en 2019, la clase política chilena empezó a proponer su reforma. Una convención dominada por las izquierdas propuso un nuevo texto, pero perdió el referéndum popular en 2021. Ayer sucedió lo mismo, pero a la inversa. La propuesta de un Consejo General muy influido por la extrema derecha, que abría el paso a la privatización parcial de los servicios públicos, sanidad, educación, etc., fue también tumbada en referéndum popular. Así que, empate, digamos. Guardemos una lección de la experiencia chilena. La frecuencia de las enmiendas parciales a un viejo texto con 43 años de edad. Una vez cada año y medio aproximadamente. En España solo ha habido 2 mini reformas en 45 años, o sea, una vez cada casi 23 años. Podemos anunciarles ya que tanto en Nochebuena como en la noche de Año Nuevo, la noche del día 1, vamos a tener aquí, en la SER, ediciones especiales de La Cena de los Idiotes. ¿Tú querrías saber todo lo que tus amigos piensan de ti? No, yo no. O sea, son tus amigos, ¿eh? Me irrita mucho esta gente que va de... Es que yo soy así, soy muy sincera, soy sincera, tú eres un imbécil. En Hora 25 no te decimos qué pensar. Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aimar invita a cenar a 4 amigos en La Cena de los Idiotes. Un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido. ¿Ayudaríais a un familiar a ocultar un crimen? Empiezo yo y digo sí. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER, el poder de la conversación. Tienen ya en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, los primeros 11 episodios de La Cena de los Idiotes. Como dirían los influencers, si les gusta, denle like y suscríbanse. Minuto 25 de Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.